¿Y la estructura de tu formación cómo es? Pues mira, yo empiezo siempre con las emociones. Ajá. Porque una persona, por mucha técnica que tenga, como la emoción te falle y tú pienses que no puedes hacerlo y te vengas abajo y te acobardes, da igual la técnica. Vale, estás hablando de la mentalidad a la hora de hablar en público, Claro. no el sentimiento que tú muestras. Tienes Eso es que otro tema, ¿no? Eso es otro tema. Pero Vale. tú tienes que, lo primero, cambiar un poquito la mentalidad, un poquito. Y pensar que tú puedes hablar en público y luego ya aprender la técnica de cómo es la organización de un discurso. Digo discurso, mensaje, vamos. Sí. ¿Sabes? Cualquier cosa que tú vayas a decir. Puede ser de 15 segundos Vale. o de 2 horas. Pero tú tienes que saber cuál es la estructura y luego cuidar mucho la comunicación no verbal, no perderla de vista. Vale. Porque estás diciendo mucho, pero todo eso, claro, Sí, yo hago un desarrollado. trabajo muy individual. Claro. El trabajo, aunque en los cursos, por ejemplo, son grupos, pero cada uno de ellos tiene un trabajo individual a lo largo de todo el curso. Los que vamos analizando cada movimiento que hace, vamos, le voy comentando, ¿sabes? Una pregunta que era de antes, que no quiero que se me pase, porque hay emprendedores que recomiendan, si tienes un proyecto, céntrate en él al 100%. Otros que dicen, no sueltes una puerta sin tener la otra, en el sentido de, tengo un empleo y las horas que te sobran las dedicas a tu emprendimiento, hasta que el emprendimiento te dé suficiente como para dejar tu empleo. ¿Tú qué recomiendas desde tu No, yo experiencia? no recomiendo nada porque Bueno, entiendo, claro, que yo entiendo que cada caso es diferente, ¿no? Entonces, estoy segura que en unos casos habrá que aplicar un modelo y en otro modelo. En mi caso fue el segundo, es decir, yo empecé a dar los cursos antes de dejar la radio. Y cuando ya tenía un volumen de trabajo importante, pues entonces ya es cuando ya se planteó todo el tema del cambio. Lo bueno de tu parte es como una evolución de la entrevista a algo ya más independiente, pero sigue centrado en la comunicación. Totalmente, vamos, totalmente. Yo el periodismo lo tengo dentro, vamos, lo tengo claro. Lo que pasa que ahora pues, es otra relación la que tengo con las personas. Digamos que también el periodismo es algo, como te decía antes, haces todo, entonces y todo rápido. Entonces es una relación como más superficial, ¿no? Al nivel que yo trabajo ahora es un nivel de profundidad muy grande, ¿sabes? Porque no solamente son los grupos de cursos, que yo trabajo mucho de manera individual. Entonces ahí ya profundizamos más todavía. Y ahí pues damos con historias muy interesantes. ¿Has hecho más de 150 cursos? ¿Más de Muchos 1500 cursos ya? alumnos? Sí. Estoy poniendo datos de tu página web. Sí. Pero lo que impartes en tus formaciones, dices que son individuales, pero son grupos también de 6, 8, 10 personas, ¿no? Sí, tengo las dos vertientes. Tengo grupos de personas que en ese caso son presenciales siempre y el curso Aprende a hablar en público, que es el que te digo que son los cimientos para mí de todo este tema, pero luego me llegan, a raíz de la pandemia sobre todo, la gente empezó a trabajar de otra manera y requería un trabajo más individual. Y ahí empezó a llegarme gente además de toda España. O sea, ya claro, ya amplié, porque trabajaba online, entonces amplié el campo mucho y ahí ya se trabaja de otra manera. Son trayectos individuales y únicos, vamos. O sea, se hace una trayectoria única para cada persona. Yo al principio con una herramienta le mido el saber de dónde partimos, claramente, y ahí ya diseño una trayectoria para esa persona. Entonces, pues casos, por ejemplo, te puedo decir, me llamaron de la asociación de cortadores de jamón, que tenían el campeón de cortadores de jamón de ese año, y dice, sabe cortar muy bien, pero hablar nada. Entonces, le vamos a hacer vídeos, a hacer entrevistas en los medios, claro, una persona pues se había dedicado a otra cosa, porque no tenía por qué saber hablar, vamos, era bueno, lo suyo extraordinario, el campeón de España, imagínate. Y estuvimos trabajando, él estaba en Ibiza, estuvimos trabajando online y bueno, al final del programa, este programa que se llama Comunícate, pues al final del programa, ¿sabes los vídeos que hizo, cómo hablaba delante de la cámara, cómo las entrevistas tan buenas que hacía a los medios? Pues ese es un trabajo, pero fue un trabajo enfocado a él, totalmente, vamos. ¿Y qué le haces al principio? ¿Te sientas con él y le haces una auditoría? ¿O le dices, cuéntame algo? ¿Y tú vas analizando? No, yo le voy diciendo, hombre, al principio le digo que me cuente algo y luego ya le hago una auditoría yo, que voy ya cogiendo unos parámetros para saber cosas mucho más concretas, ya, ¿sabes?
Y luego para practicar, para preparar, por ejemplo, este cortador de jamón antes de una ponencia o antes de Claro, una entrevista. la preparamos expresamente esa ponencia o esa entrevista, la preparamos con los contenidos que quiere que salgan, para cumplir el objetivo que él quiere, claro. Eso ya es un trabajo ya de campo, ya O sea, tú de trabajas concreto. la redacción de algo que quiera contar Ujú. y eso lo tienes que aprender de memoria. No. De memoria a mí no me gusta la memoria. O sea, Lo que tienes que o sea, saber son los esquema. puntos. Tienes que saber los puntos que tú quieres contar. Y eso es contarlos con tus palabras. De manera que si lo tuvieras, cuando acabas esa exposición, la vuelves a hacer, la contarías de otra forma. Pero Vale. los puntos importantes nunca se te olvidan. Vale, o sea, es tener como los 5 puntos que tienes que recorrer en ese Muy orden, claro, para no claro. irte, como decíamos al principio de la Exacto, entrevista, por las ramas, Eso. sin tener palabras literal o frases literales. No, claro, sí, sin tener. Luego ya sí, es verdad que algunos clientes míos, yo trabajo con políticos, con líderes de organizaciones que ya tienen un discurso que tienen que leer, algunos de ellos, ¿no? Vale. Que quieren leer más o menos, ¿no? O sea, también lo preparamos para que sea medio leído, medio explicado, medio... Pero bueno, digamos que eso ya tiene una estructura más formal y ahí entra también la redacción, que es algo que a mí me encanta, claro. Eso también, por lo menos yo noto cuando escribo, el hecho de que escribo de una manera, pero cuando leo digo, no, esto no suena. Eso Se lee es. súper bien, Sí. pero se dice Sí, súper mal. sí. Claro, yo eso lo aprendí en la radio también. Yo en la radio aprendí muchas cosas muy interesantes que me han servido mucho para esta nueva etapa, ¿no? Y una de ellas es escribir para leer. ¿Y cómo se escribe para leer?